queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que nos acompañan desde distintos lugares, sean todos bienvenidos al servicio de hoy, 19 de septiembre del año 2021. Para iniciar este servicio, vamos a orar para pedir la dirección y la bendición de Dios. Acompáñenme a orar. Padre del cielo, queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nuevamente nos das de poder reunirnos utilizando los medios electrónicos y poder cantarte a ti alabanzas, porque tú eres el Dios verdadero, el Dios poderoso, a quien debemos cantar alabanzas. Y también gracias porque podemos abrir la palabra, conocerte a través de ella, porque tú nos la has dado, Señor, para revelarte a la humanidad. Y gracias porque ha llegado a nuestras manos y ahora podemos conocerte. Pedimos que tú bendigas este tiempo, bendice a mis hermanos y a quienes nos estén acompañando en este tiempo, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento. Y pedimos también por nuestro hermano Timoteo, que estará compartiéndonos el tiempo de la palabra. Te damos gracias, Padre del cielo, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a iniciar con una lectura bíblica que nos llama a la adoración a Dios. Esta la vamos a encontrar en el Salmo 145 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Salmo 145, versículos del 1 al 7. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebra tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. Hoy es un buen tiempo para alabar el nombre de Dios y te invito a que lo hagamos de corazón. Alabemos a Dios. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en valle desierto voy, en caminos de soledad, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, igual diré, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito seas tú cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal, bendito seas tú. Bendito seas tú cuando sufra al caminar, aunque duela me ofrenda a ti, bendito seas tú.
En mi infancia y en mi juventud me enseñaron que para pagar mi pecado yo tenía que hacer obras buenas. Por las obras malas que había hecho, tenía que hacer obras buenas para compensar las malas. Y tristemente esto era un error, porque más adelante conocí la palabra de Dios cuando alguien se acercó y me compartió. Y en Romanos, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:23 lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este versículo me enseñó que no podemos pagar nuestro pecado con obras. Una obra buena no paga una obra mala. Nosotros tenemos que dar cuenta de cada pecado que hemos cometido y Dios no va a pasar por alto ninguno de ellos. Y es muy claro aquí lo que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde nos dice que la paga del pecado es muerte. Y entendamos muerte como la separación del hombre de Dios. Dios es santo y el hombre es pecador, por lo tanto no puede estar en la presencia de Dios. Si tú no aceptas a Jesús como tu Salvador, como nos dice en la segunda parte de este versículo, dice: mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si tú no aceptas a Cristo como tu Señor, pues vas a pagar tu pecado cometido mediante la muerte, separado por toda la eternidad. Por eso, en esta mañana, te ruego, si no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te ruego que le recibas y que recibas el regalo, la dádiva que recibimos de Dios mediante la fe, no por obras, es mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora yo puedo decir, y cada uno de las personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, podemos decir que podemos estar en la presencia de Dios. No por nuestras obras, no porque seamos buenos, sino porque pusimos nuestra fe en el autor y consumador de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Él vino y pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, ya no tenemos que pagar nuevamente nuestros pecados porque Él ya lo hizo. Pero si tú le rechazas, tendrás que pagar tu pecado conforme está escrito en este pasaje que acabo de leerte. Les invito a que oremos. En nuestras familias tenemos personas que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que si llega el día en que mueran y no arreglaron cuentas con Dios por medio del Señor Jesús, pues tendrán que enfrentar el juicio de sus pecados y pagar conforme está escrito. Oremos también por nuestros contactos, amigos, compañeros de trabajo. Les invito a que oremos por ellos. Padre Celestial, queremos interceder por aquellas personas que al día de hoy no son salvas, no han recibido el perdón de pecado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pedimos por nuestros familiares, nuestros contactos en las escuelas, en el trabajo, en cualquier lugar, Señor, donde conocemos personas y que por su testimonio podemos ver que no son salvas. Pedimos, Señor, antes que venga tu Hijo Jesucristo a esta tierra o que estas personas mueran, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les muestre su pecado en sus vidas y les traiga el arrepentimiento y a poner su fe en el Señor Jesús, quien es el único medio para llegar contigo, Padre. Gracias porque no lo merecemos, nosotros merecemos pagar nuestro pecado, pero damos gracias porque la salvación, el perdón de pecado, es un regalo que tú nos has dado. Tú no quieres que nadie perezca, por eso dices a tu Hijo Jesucristo, para morir en nuestro lugar y pagar nuestro pecado. Gracias, Dios, por esa salvación tan grande que tenemos y que nosotros no pudimos pagar, por eso tú la pagaste. Oramos por estas personas, Señor, que no son salvas. Pedimos tu misericordia en el nombre de Cristo. Amén. Pues no dejemos de compartir la Biblia. Este es un pasaje que nos muestra la verdad. Jesús nos dice que la palabra de Dios es la verdad. Y pues compartámoslo y pidamos al Espíritu Santo que les dé el entendimiento que necesitan. Vamos a continuar con una lectura bíblica. La lectura que vamos a tener es en el libro de Isaías, profeta Isaías, versículo 61 del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Amén. Vamos a dar tiempo a nuestro hermano Timoteo González, quien nos compartirá la palabra de Dios en esta mañana tarde. Adelante, hermano. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Hoy, 19 de septiembre del 2021, nos hemos reunido una vez más para glorificar el nombre de Dios, para tener este servicio, para conocer más de su palabra y adorarle, que es el fin de todo ser humano. Es la cuestión para la que Dios nos creó. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que no se trata en muchas reuniones cristianas. El tema es sobre la duda. ¿Puede un cristiano legítimo dudar de Dios? ¿Puede un cristiano dudar del Señor Jesucristo? ¿Puede un cristiano dudar de la Biblia o de algunas creencias que tiene como cristiano? Lo más probable, lo más seguro es que todo ser humano en algún punto de nuestra existencia hemos tenido este tipo de dudas o hemos tenido algún otro tipo de dudas. Ahora, en el estudio de hoy vamos a ver que no es un pecado el tener dudas, pero sin embargo, si no tratamos nosotros adecuadamente esa duda, puede convertirse en incredulidad, y la incredulidad es un pecado. Entonces, por eso quiero invitarlos a que me acompañen el día de hoy. Vamos a ver a un hombre, un gran hombre de Dios, que fue el mayor de los profetas, y sin embargo él también tuvo dudas. Y este hombre fue Juan el Bautista. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar aquellas cosas, Señor, que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Y una de ellas, Señor, es esto sobre la duda. Hay muchos de nosotros que hemos tenido dudas de diferentes cosas. Y sin embargo, tú en tu palabra, Señor, nos das ejemplos, como en el caso que vamos a ver el día de hoy de Juan el Bautista, quien fue un hombre grandemente usado por ti, Señor, y aún él tuvo dudas. Pero sin embargo, esa duda hay que saber cómo manejarla, y tú nos dices en tu palabra cómo hacerlo. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Bendice a cada una de las personas que nos están viendo allí desde sus hogares. Abre nuestras mentes para poder entender lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en Lucas 7, 18 al 23. Lucas capítulo 7, versículos 18 al 23. ¿Qué nos dice este pasaje allí? Lucas 7, 18 al 23. En el estudio pasado vimos sobre la fe del centurión, cómo este hombre tenía tanta fe que él creía que el Señor Jesucristo podía sanar a su hija aún en la distancia. Él creía que Cristo podía sanar a su siervo, aún sin tener que estar a Cristo ahí presente. Podemos ver ahí su fe. Y también vimos al hijo de una viuda que fue resucitado. Podemos ver también que Cristo había hecho este gran milagro. ¿Y qué nos dice el versículo 18? Síganme allí con su mirada. Dice así: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos.
y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Aquí tenemos un hombre grandemente usado por Dios que tenía sus dudas. ¿Quién fue este hombre? Juan el Bautista. Entonces, aquí podemos ver algo muy importante, que aún aquellas personas que han tenido experiencias grandes, como en el caso de Juan el Bautista, sí, también pueden dudar. En los versículos 18 y 19, sí, vemos aquí que Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos. ¿A qué los mandó? A preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Ahora, puede sorprendernos esta pregunta de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, cuando él bautizó a Jesús, él era el primo hermano de Jesús. Y podemos ver que sus mamás se conocían muy bien. De hecho, María fue a visitar a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, antes de que el Señor Jesucristo naciera, y se regocijaron grandemente. Ahora, quizá, a lo mejor, Juan el Bautista conoció a Jesús de niño, o tal vez ahí se trataron, pero en el día en que Cristo fue bautizado, Juan pudo ver la gloria de Cristo. ¿Cómo vio la gloria de Cristo? Cuando Juan el Bautista bautizó a Cristo, escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí podemos ver que Juan el Bautista pudo escuchar claramente al Padre diciendo que el Hijo, que Cristo, a quienes él estaba bautizando, era realmente su Hijo, era realmente el Mesías. Y por eso nos debe sorprender que Juan el Bautista mandó a sus discípulos a que le hicieran esta pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora, ¿por qué creen que en ese momento Juan estaba teniendo esta duda y envió a sus discípulos? ¿Por qué se imaginan? Podemos ver varias cosas por las cuales Juan tenía motivos para dudar. En primer lugar, ¿dónde estaba Juan cuando envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús? Estaba en la cárcel. Ahora, la cárcel no es un lugar muy hermoso, no es un lugar muy confortable donde todos quisiéramos estar. Generalmente las cárceles hoy en día son lugares donde hay peligros ahí dentro, donde hay gente mala, porque ahí es donde llevan a toda la gente, ¿verdad?, que hace algún delito. Gente mala está ahí en las cárceles. Ahora, en aquellos tiempos, muchas de las cárceles eran húmedas, eran oscuras, la comida era comida fea. Posiblemente golpeaban a Juan el Bautista de vez en cuando, no lo sabemos. Ahora, sin embargo, en esos momentos de prueba, a Juan el Bautista le llegaron esas dudas, como quizá a muchos de nosotros también, que posiblemente cuando conocimos del Señor Jesucristo, hubo una gran emoción en nosotros, hubo una gran alegría. Quizá vimos cosas que no veríamos a menos de que Dios actuara directamente en nosotros. Entonces, pero cuando llegan las pruebas duras, difíciles, quizá la muerte de algún ser querido, quizá alguna enfermedad dura, difícil, dolorosa, o alguna situación ahí, ya sea de trabajo, de la escuela o alguna otra situación en la cual nos lleguen las dudas. Aún los cristianos, aún la persona más consagrada, es muy posible que tenga dudas. Y a Juan el Bautista es posible de que llegó a este punto. Juan el Bautista, él conocía las escrituras, él sabía que tarde o temprano el Mesías iba a llegar y iba a gobernar, iba a reinar. Ahora, su concepto de reino tal vez era diferente al que Cristo iba a hacer. Tal vez Juan el Bautista se podía preguntar, si Cristo iba a reinar, ¿por qué dejó a Juan el Bautista en la cárcel?
¿Por qué lo habrá dejado? Entonces, posiblemente estas eran las dudas que Juan el Bautista tenía dentro. Quizá había algunas otras, ¿sí? Entonces, a él le llegaron esas dudas. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros a través de este pasaje? De que nosotros quizás somos menos consagrados que Juan el Bautista, somos personas que conocemos menos de lo que conocía Juan el Bautista, entonces es muy probable de que tarde o temprano a usted o a mí nos lleguen las dudas. Ahora, el punto no es si llegarán o no llegarán, porque lo más seguro es que van a llegar las dudas a su vida. Ahora, el punto es, ¿qué va a hacer usted con esa duda? ¿Qué voy a hacer yo con esa duda? Vamos a leer Lucas capítulo 7, versículos 21 al 23. Lucas 7, 21 al 23. Dice así: En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Y pues aquí podemos apreciar algo interesante. El Señor Jesucristo no les respondió inmediatamente a esta pregunta que los discípulos de Juan le hicieron. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Les respondió con hechos en primer lugar. Dice el versículo 21, en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Ahora, aquí no dice la Biblia cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido unos minutos, pudieron haber sido, no sé, una hora o quizá más. Pero el Señor Jesucristo tenía en clara la pregunta que le habían hecho los discípulos de Juan. Entonces, aquí podemos ver cómo Cristo respondió su pregunta, sí, con hechos, pero también la responde con palabras. El versículo 22 nos dice lo siguiente: Entonces les respondió a los enviados, después de haber sanado a toda esta gente: Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Y además agregó: dichoso el que no tropieza por mi causa. Aquí podemos ver al Señor Jesucristo respondiendo esta pregunta. Hábilmente, sabiamente, sí, perfectamente, pues Él es Dios. Ahora, vamos a ver qué es lo que estaba profetizado sobre el Mesías en el libro de Isaías 35, 5 y 6. Vayamos allá en sus Biblias al profeta Isaías, capítulo 35, versículos 5 al 6. Juan el Bautista debía haber estado familiarizado con estas profecías. ¿Y qué decían acerca del Mesías? Isaías 35, 5 y 6. Dice el versículo 5 y 6: Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Aquí podemos ver cómo ya había sido profetizado que el Mesías iba a hacer todas estas cosas, y Cristo las estaba cumpliendo en este pasaje que acabamos de leer. Entonces, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo estaba mostrando las señales propias del Mesías profetizado anteriormente. Muchos años antes estaba profetizado que que el Mesías iba a hacer esto, y Cristo lo estaba cumpliendo. Ahora, en el versículo, regresemos a Lucas 7:23 y nos dice algo interesante. Dice 7:23, dice: dichoso el que no tropieza por causa mía. Juan el Bautista había tenido una duda y se la hizo saber al Señor Jesús.
Ahora, sin embargo, podíamos ver a muchos fariseos, saduceos y escribas que quizá también tenían sus dudas, pero también habían visto los milagros del Señor Jesucristo. Y lo más probable es que esas dudas se les habían disipado. Pero tristemente, muchos de ellos tropezaron por causa de Cristo. No porque Cristo les hubiera fallado, sino porque ellos en su voluntad decidieron no hacer caso al Señor Jesucristo, no creerle. Y encontramos a muchos de los fariseos, de los saduceos, estando con Cristo, viendo sus milagros, escuchando sus palabras y aún así no creyendo en Él, buscando una y mil excusas para no creer en Él. Y tristemente hoy en día también hay mucha gente a la cual se le comparte el Evangelio, escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra allí en convencerlos, pero tristemente ellos deciden no creer. Y aquí está diciendo, dichoso el que no tropieza por causa mía. Hoy en día hay mucha gente que está tropezando por no creer en el Señor Jesucristo. Y mi pregunta hacia usted es, ¿ya ha creído usted en el Señor Jesucristo? Porque si usted aún no ha creído, ¿sabe qué? Hay un terrible castigo para usted en el infierno. Pero si usted ha creído ya en el Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Hay una recompensa grande. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 19. Juan 3, 16 al 19. Y aquí nos habla sobre la importancia de creer. ¿Qué dice este pasaje? Juan 3, 16 al 19. Dice así, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí podemos apreciar de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, lo más preciado que Él tenía, a quien amaba más, lo dio. ¿Para qué lo dio? Dice, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí podemos apreciar el gran amor de Dios, que dio lo más preciado que Él tenía. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice así, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces Cristo vino no a condenar al mundo, pero sí a salvarlo, para que Él diera su vida por usted y por mí. Y el versículo 18 dice algo interesante. Dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces aquí la palabra clave es creer. Si usted dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan el Bautista, él sí creía en Cristo, pero tuvo sus dudas. Y él envió a sus discípulos para que le preguntaran. Ahora, Cristo les respondió sus dudas y él siguió creyendo. Y mi pregunta para usted es, si usted ha tenido dudas de la Biblia, del Señor Jesucristo, de Dios o de alguna otra cosa y alguien ya se la ha resuelto, ¿sigue creyendo usted? ¿Ha creído? ¿O es como tristemente mucha gente que por más que le expliquen, por más que vean, por más que le confirmen, siguen sin creer? Siguen prefiriendo vivir su vida alejada de Dios. Y dice la Biblia que tarde o temprano van a recibir su condenación. Mientras tenga vida, sí, va a haber esa oportunidad de creer en Cristo. Pero una vez que su alma se separe de su cuerpo, va a ser ya imposible volver atrás. No va a haber una segunda oportunidad. Ya va a ser el castigo si usted no confió en Cristo como su Salvador. Por eso yo lo invito a que crea en el Señor Jesucristo el día de hoy, si es que aún no lo ha creído. Y si usted ya ha creído en el Señor Jesucristo, yo quiero invitarlo a que comparta de Cristo con la gente que tiene allá alrededor, con la gente que tiene usted allá a su alcance. Porque si ellos no creen en Cristo, una terrible muerte les espera, una muerte eterna. Y Dios no quiere que nadie se pierda.
Por eso dijo aquí el versículo 16, dice, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo. Para continuar con el asunto de las dudas, nuestras dudas nos pueden hacer tropezar o nos pueden hacer crecer más en nuestra vida espiritual. Entonces, cada vez que usted tenga alguna duda, acuérdese de esto. Esa duda puede usted alejarlo de Dios si es que no se maneja bien esa duda, o puede acercarse usted más a Dios. Que esa duda le ayude a crecer más en su fe en Dios. Que esa duda le ayude a conocer más de Dios. Ahora, existen unas dudas, bueno, existen muchas dudas, pero para el día de hoy me gustaría tratar 3 dudas que generalmente son comunes para toda la humanidad. ¿Cuál es la primera duda? ¿Existe Dios? ¿Es la fe cristiana la verdad? ¿Ha tenido usted esta duda? Bueno, pues quiero decirle que hay muchas respuestas a esta pregunta o a esta duda que podemos hacer. Sin embargo, me gustaría limitarme solamente a dos respuestas. En primer lugar, por las pruebas de la inspiración de la Biblia, podemos saber que existe Dios y que la fe cristiana es la verdad. Por las pruebas de la Biblia. ¿Cómo? Su autenticidad, su logro a través del tiempo, su permanencia, su infalibilidad, su inerrancia y muchas otras más características que tenemos en la Biblia. La Biblia es el libro más alto en cuestión de ciencia, en cuestión de sabiduría, de poesía, de muchas cosas más, de historia. Entonces, porque es un libro que no fue escrito por un solo escritor. Fueron aproximadamente 40 escritores en un lapso de 1500 años. Entonces, es sorprendente, ¿sí? No es un libro común como los que vemos hoy en día que los escribe una sola persona. Es un libro que tiene las características divinas. Otra prueba de que existe Dios y que la fe cristiana es la verdad es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es un evento histórico y también verificable. Si alguna vez alguno de ustedes que tiene dinero, ¿verdad? Y tiempo para a lo mejor cerciorarse de responderse a esta pregunta, puede hacer un viaje allá a Jerusalén, puede hacer un viaje a la Tierra Santa y puede allí usted verificar, ¿sí?, que este hecho es un hecho histórico y es un hecho verificable. Puede usted ir personalmente a, no sé exactamente qué lugar, ¿verdad?, pero puede allí preguntar donde los judíos tienen esa información y puede usted allí cerciorarse por sí mismo. Es un hecho histórico y verificable. Otra duda que a veces nos viene a la mente es: ¿por qué, si Dios es bueno, permite cosas malas e injustas? ¿Por qué permite cosas malas e injustas? Y podemos saber que Dios nunca hizo nada malo. En el capítulo 1 y 2, donde Dios hizo la creación, podemos ver que todo lo que Dios hizo fue bueno. Ahora, sin embargo, Dios hizo al hombre con el libre albedrío en su imagen. Pero el hombre, encargado de la creación, cayó en pecado y allí echó todo a perder. Como consecuencia llegó la maldición y Dios, en su amor y misericordia, envió a Jesús para deshacer lo que el hombre había echado a perder. Aquí podemos ver que Dios no es el autor de la maldad, no, Él en su sabiduría, ¿sí?, Él ha tratado de arreglar lo que el hombre echó a perder. Desde aquel tiempo de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, todo se empezó a degenerar por causa del pecado. Pero Dios no es el autor de la maldad. ¿Qué nos dice Romanos 8, 18 al 23? Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Dice lo siguiente: de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la
la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Aquí podemos ver que Dios no es el autor del mal, pero sí Él quiere nuestra redención y ha planeado esa redención paso a paso para mostrar su amor, misericordia, gracia y también a la vez su justicia. Entonces, ¿por qué si Dios es bueno permite cosas malas e injustas? Dios es soberano, Él sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Él sabe tanto que nosotros ignoramos. Pero un día, cuando estemos allá con Él, vamos a entender muchísimas cosas de las que aquí no podemos entender al 100%. Pero sabemos que Dios, en su infinita sabiduría, tiene algo bueno destinado para nosotros, aun y cuando no entendamos el total de todas las cosas. Otra pregunta que a veces nos surge es, ¿por qué a veces siento que Dios no se preocupa por mí? ¿Le ha pasado a usted que a veces usted siente que Dios no se preocupa por usted? Le pasa una cosa tras otra cosa mala y a veces piensa, Dios me ha olvidado, o no sé, a lo mejor Dios está enojado conmigo o algo por el estilo. Quizá usted en alguna otra ocasión se ha preguntado por qué Dios no contesta sus oraciones. Hay varias razones por las cuales puede ser que usted se sienta así o porque Dios no le responda. ¿Cuáles podrían ser algunas? Bueno, pues puede ser porque usted está alejado de Dios. Hay veces que Dios no se aleja de nosotros, pero nosotros, por nuestro pecado, por nuestra incredulidad, nos alejamos de Dios. Y entonces sentimos que Dios está distante. Pero en realidad, Él siempre está esperándolo con los brazos abiertos. Dios siempre está esperándonos con sus brazos abiertos. Dice la Biblia que sus ojos están atentos, contemplando a todos los mortales, y sus oídos atentos a la oración de sus hijos. Entonces, cuando muchas veces nos sentimos lejos de Dios, es porque nosotros mismos estamos alejados de Él, nos hemos distanciado, pero no porque Dios se haya distanciado. Entonces, Dios quiere que andemos por fe, no por vista. Hay ocasiones en que Dios permite ciertas cosas para que ejercitemos nuestra fe. Podemos acordarnos del ejemplo bíblico de la historia de José, el amado, José el soñador, un joven que amaba a Dios con todo su corazón, que era obediente a su padre y sin embargo le fueron sucediendo cosas malas a transcurso de su vida. En primer lugar, lo odiaban sus hermanos, lo vendieron, ya siendo esclavo, fue encarcelado injustamente, pero después de un tiempo, fueron años los que él estuvo sufriendo, Dios lo puso en un puesto de ser el gobernador de todo Egipto, la nación más poderosa en aquel tiempo. Entonces, otra de las razones por las cuales a veces sentimos que Dios está lejos de nosotros, Dios está probándonos. Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está haciendo algo en nuestra vida. Ahora, el punto aquí es cómo vamos a responder nosotros ante estas situaciones. Hay que creer cada vez más en Dios. Hay que creer y confiar más en Él. Entonces, Juan el Bautista tuvo sus dudas en momentos de su prueba, cuando estaba encarcelado. No es raro que a veces nosotros tengamos nuestras dudas también. Ahora, ¿qué hacer con nuestras dudas? Vamos a hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista. Hay que llevárselas a Cristo por medio de la oración. Y Dios nos va a responder. Entonces, Dios siempre está con los brazos abiertos, sus oídos atentos para escucharnos a nosotros. Entonces, confiemos en Él. Dependamos de Él y acerquémonos a Él. Y para terminar,
quiero invitarlos a leer Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, que dice lo siguiente: Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dice la primera afirmación en el versículo 33, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, nuestra mente finita no puede entender todas las profundas riquezas de la sabiduría de Dios, porque Él es Dios. Y luego dice el 34, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Pues sin duda es una pregunta retórica, porque si Dios es quien lo sabe todo y nosotros somos finitos y que tenemos nuestro conocimiento limitado, lógicamente nadie ha sido el consejero de Dios. Hoy en día hay gente, una que otra, ¿verdad?, medio mal de la cabeza, que trata de darle consejos a Dios, ¿sí? Pero Dios lo sabe todo y Él sabe qué es lo mejor. Confiemos en Dios y obedezcamos su palabra. Entonces, y también cuando tengamos dudas, hay que llevarlas a Él a través de la oración. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Te damos gracias porque tú en tu infinita sabiduría sabes qué es lo mejor para nosotros. Ahora hay ocasiones en las cuales nosotros en nuestra debilidad tenemos dudas, Señor, sobre ti, sobre lo que tú haces, sobre tus planes. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder llevarlas a ti, Señor. Y aún aquellas dudas que quizá no serán resueltas de este lado de la eternidad, ayúdanos a confiar en ti, Señor, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros, sabes qué es lo mejor para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, Señor, sabiendo que un día vamos a poder estar en tu presencia y poder hacerte cualquier pregunta, Señor, y nos las vas a responder, Padre, así de frente a frente. Pero mientras tanto, que estamos aquí en la tierra, no es lo mismo. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, Padre. Te pedimos que bendigas este tiempo, bendice a aquellas personas que nos están viendo. Quizá haya alguna persona que aún no haya confiado en ti para salvación. Yo te pido, Padre, que se arrepienta de sus pecados y que confíe en ti, que crea en el Señor Jesucristo, que solamente Él le puede salvar. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra y que nos ayudes en esta semana, si hay dudas, llevarlas a ti en oración. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora vamos a alabar al Señor con nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. En su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién
voz en dolor, quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. En su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Estamos agradecidos con Dios por este hermoso tiempo que hemos podido alabarle y conocerle por medio de su palabra. Y queremos poner a tu disposición un número de WhatsApp y un correo electrónico para que nos hagas llegar tus comentarios o nos hagas preguntas o nos presentes tus dudas. El número de WhatsApp es 331-019-8380 y nuestro correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com. Estaremos al pendiente de que nos escribas. Y tenemos avisos para los miembros de la iglesia. Tenemos la célula unida programada para el próximo 17 de octubre del año 2021. Les invitamos a los miembros de la iglesia y a todas las personas a ingresar a nuestra página web. La dirección electrónica está apareciendo en este momento. En ella podrás conocer la declaración de fe y doctrina de la Iglesia Bíblica Vida Nueva y también podrás ver los videos de los sermones de cada domingo y las cápsulas que cada miércoles se comparten. También encontrarás estudios bíblicos, los cuales te invitamos a que los descargues para que los hagas. Estos estudios son gratuitos. Les recordamos el tiempo de oración que como iglesia estamos teniendo los días martes y viernes a las 9 de la noche. Utilizamos el grupo de WhatsApp de la iglesia para escribir ahí nuestras peticiones y acciones de gracia por las cuales quieres que estemos orando. Y el viernes tenemos una conexión por Zoom para orar por medio de esta aplicación y poder tener contacto unos con otros. También les invitamos a estar al pendiente de la cápsula que se publica los días miércoles a las 9 de la noche, que denominamos cápsula de 5 minutos de aliento espiritual. Te invito a que la veas, aparta esos 5 minutos el día miércoles a las 9 y que la compartas con tus seres queridos y contactos. Es un tiempo que es de mucha bendición. Y queridos hermanos, hemos terminado el servicio de hoy. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido tener. Me despido, que Dios les bendiga. Hasta luego. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz.
al sabio Dios puede enseñar. Quien comprende su gran majestad, contempla a Dios, en su trono está. Sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. En su trono está.